Esto pasó hace un año, justo antes del Día de Muertos. Yo era el bibliotecario de un pequeño pueblo, un lugar que siempre había amado por sus tradiciones. Decidí organizar un evento para celebrar esta festividad y acercar a la gente a nuestras raíces. La biblioteca, un viejo edificio de cal y canto, siempre me había fascinado. Estaba llena de libros desgastados que guardaban historias olvidadas. Una tarde, mientras preparaba la sala, encontré un diario polvoriento entre las estanterías. No sabía cómo había llegado allí, pero estaba seguro de que pertenecía a alguien que había desaparecido en el Día de Muertos hace años. Lo abrí, intrigado, y empecé a leer. Las historias eran inquietantes. A medida que avanzaba, sentía una extraña conexión con lo que leía. Al día siguiente, empecé a notar cosas raras. Las luces de la biblioteca parpadeaban, y a veces sentía que alguien me estaba observando. Mis vecinos comenzaron a contar sus propias historias, relatos antiguos que hacían eco a lo que había leído en el diario. Pensé que era solo mi mente, pero la inquietud no se desvanecía. Recuerdo una noche, revisando algunos libros, cuando escuché susurros. No estaba seguro si lo imaginaba o si había algo en la biblioteca. Un escalofrío me recorrió. La atmósfera era pesada y mi corazón latía rápido. Me acerqué a la ventana, pero solo vi la oscuridad. Con el acercamiento del Día de Muertos, el pueblo vibraba de emoción, pero yo sentía un nudo en el estómago. Una tarde, mientras hablaba con una señora mayor, mencionó que había visto figuras entre las ofrendas, sombras que se deslizaban. La miré, esperando una risa, pero su rostro estaba serio. Eso me inquietó aún más. El día del evento, la noche cayó, y la atmósfera festiva chocó con mi miedo. Empezaba a ver conexiones entre los relatos del diario y las experiencias de la gente. No estaba seguro de qué era, pero cada historia parecía alimentando una energía oscura. Entonces, un destello me llamó la atención. Creí que una figura se había acercado al altar. Fue cuando recordé las palabras del diario. Las almas que buscan ser escuchadas regresan en el silencio de la noche. Una sensación helada me recorrió. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La pregunta me atormentó. ¿Qué habitaba entre nosotros y nuestras tradiciones? ¿Era solo la historia o algo más? Mientras mis vecinos celebraban, un espeso silencio comenzó a caer. La respuesta me perseguía. Aún hoy, cada vez que pienso en aquellas noches, siento que la biblioteca guarda secretos que nunca deben revelar. Tal vez, las almas que buscan ser escuchadas aún habitan entre nosotros. Capítulo 2. La mañana después del evento, desperté agotado. La celebración había sido todo un éxito, pero la inquietud en mi interior no se desvanecía. Mi mente estaba dividida entre la alegría de haber conectado con nuestra cultura y la sensación de que algo oscuro acechaba en las sombras. Decidí que necesitaba saber más sobre las historias del diario y su misteriosa conexión con el pueblo. Primero, fui a hablar con la señora que me había mencionado las sombras en el altar. Vivía cerca de la plaza, en una casa con paredes blancas y un pequeño jardín lleno de flores. Toqué la puerta, nervioso. Cuando me abrió, vi que sus ojos reflejaban una sabiduría que provenía de años de experiencia. «Buenos días, señora Marisol», dije. «¿Vas a preguntar sobre las sombras?», me interrumpió, con una leve sonrisa. Asentí, haciéndole saber que mi curiosidad iba más allá de su mera anécdota. Me senté en una de las sillas de su porche, y así comenzó a contarme su relato, uno que había oído muchas veces en el pueblo, pero nunca lo había creído del todo. Habló de una anciana que había sido la primera en desaparecer durante el Día de Muertos, la misma noche en que se celebraba la llegada de las almas. Dicen que su espíritu aún vaga por el pueblo, esperando que alguien lo libere de su tristeza, explicó, viéndose reflejada en las ofrendas, cuando no hay nadie alrededor. Escuchar esas palabras me llenó de inquietud, pero también me despertó un deseo incontrolable de descubrir más. Sentí que esas historias eran como hilos en una tela misteriosa que necesitaba desenredar. Agradecí a Marisol y salí de su casa, decidido a ir a la biblioteca. Al llegar, la biblioteca lucía aún más sombría. Las luces estaban apagadas en su mayor parte, y el aire venido de las estanterías parecía pesado. Comencé a revisar nuevamente el diario. Cada página me revelaba más leyendas, y entre ellas mencionaba un nombre: Ana Lucía. No recordaba haberlo visto antes. Busqué entre los libros y encontré otro volumen que hablaba de la vida de Ana Lucía,
una joven que había sido muy querida en el pueblo. Un día, sin previo aviso, había desaparecido. La historia decía que la última vez que se la vio, estaba preparando ofrendas para las almas de los difuntos en la biblioteca. De repente, sentí que alguien había entrado. Miré por encima de mi hombro, pero solo vi las sombras proyectadas por las luces parpadeantes. La piel se me erizó, y no pude evitar pensar en las advertencias de Marisol. ¿Y si su alma, junto con la de otros, aún aguardaba en ese lugar? Era un pensamiento escalofriante. Pero, con cada vistazo al diario, una pregunta surgía. ¿Podrían esas almas, que buscaban ser escuchadas, estar guiando mis pasos? ¿Hasta dónde llegarían sus historias? Decidí que tenía que regresar esa noche. Quería enfrentar lo desconocido. Me armé de valor, dejando atrás la angustia que me había seguido. Después de todo, había un misterio que necesitaba resolver. Necesitaba saber qué sucedía en la biblioteca cuando caía la noche. Y así, cuando las luces del pueblo comenzaron a apagarse, supe que estaba listo para la verdad que me aguardaba. Sin embargo, no sabía que en esas horas oscuras, lo que encontraría podría cambiarme para siempre. Capítulo 3. Esa noche, el aire estaba helado. Las calles desiertas del pueblo parecían susurrar secretos, y cada paso que daba resonaba en la oscuridad como un eco lejano. Con mi corazón latiendo en un ritmo acelerado, llegué a la biblioteca. La puerta, que normalmente chirriaba al abrirse, permaneció en silencio, como si la casa de libros estuviera conteniendo la respiración. Encendí una linterna que había traído. La luz temblorosa iluminó solo una fracción de la habitación, y las sombras se alargaron, como si intentaran alcanzarme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La angustia de lo desconocido me envolvía. ¿Qué me esperaba en ese lugar impregnado de malas historias? Avancé lentamente, buscando el rincón donde había encontrado el diario. Cada letra del papel continuaba susurrándome fragmentos de un pasado que parecía estar más vivo que nunca. La sensación de ser observado me hizo detenerme. Miré a mi alrededor, pero solo había libros y sombras danzantes. En ese momento, noté algo en la mesa. Un pequeño sobre blanco, con una nota escrita a mano. La letra era inconfundible, pero no podía reconocerla. Lo abrí con manos temblorosas, y al leer el mensaje, el aliento se me cortó. Si deseas conocer a Ana Lucía, regresa a donde todo comenzó. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué significaba eso? Pero más importante, ¿dónde había comenzado todo? En mi mente surgieron imágenes de la celebración del Día de Muertos, de las ofrendas, del altar. Ahí estaba la respuesta. Tenía que regresar al altar. Salí de la biblioteca con rapidez, y el viento frío me dio la bienvenida. Comencé a caminar hacia la plaza, mi mente llena de preguntas. ¿Por qué Ana Lucía era importante? Tenía algo que ver con las sombras en el altar, como había mencionado Marisol. Al llegar a la plaza, las luces del altar brillaban tenuemente en la oscuridad. La vista era casi etérea, pero sentí un nudo en el estómago. Me acerqué cautelosamente, sintiendo que algo en el ambiente cambiaba. Las ofrendas estaban intactas, como si se hubieran preparado solo para mí. De repente, oí un susurro. Ana Lucía, decía alguien, pero no podía ver de dónde provenía. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Mis pulsaciones se aceleraron y un hormigueo me recorrió el cuerpo. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo real. Así que decidí sentarme en una de las sillas del altar. Cerré los ojos y respiré profundamente. Ana Lucía, llamé al vacío, sintiendo la necesidad apremiante de entender. ¿Estás aquí? El silencio fue aterrador. Pero de repente, una brisa helada me envolvió. Abrí los ojos y las hojas de papel sobre el altar comenzaron a volar, como si una fuerza invisible las empujara. Entonces lo vi, una figura tenue, casi transparente, formándose entre las sombras. Mis instintos me gritaban que retrocediera, pero estaba cautivado. Aquella figura tenía un rostro conocido. Con ojos tristes que reflejaban una profunda soledad, me miraba fijamente. Era Ana Lucía. ¿Por qué me llamaste?, me preguntó, con una voz suave que parecía arrastrar el peso de una historia olvidada. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un grito resonó alrededor.
La figura de Ana Lucía se desvaneció y las sombras comenzaron a girar más rápido. Una nueva sensación de terror se apoderó de mí. Mi conexión con ella había despertado algo más en la oscuridad. Se me ocurrió que había desatado algo que no podía comprender. Y justo cuando creí que las sombras me tragarían, una luz brillante iluminó la plaza, dejando todo en un silencio sepulcral. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 4. Cuando recuperé la conciencia, el silencio era abrumador. Abrí los ojos y me encontré sobre el suelo de la plaza. El altar seguía ahí, pero la atmósfera había cambiado. Las luces que antes brillaban con un tenue fulgor, ahora eran solo cenizas de lo que alguna vez fueron. Me incorporé lentamente, sintiendo la dureza del suelo en mis manos. Un sudor frío empezó a recorrer mi frente. La sensación de que algo estaba mal me invadía. Todo estaba demasiado callado, como si el pueblo mismo hubiera dejado de respirar. Sin embargo, no podía dejar que el miedo me paralizara. Tenía que entender lo que había sucedido. Me levanté con cuidado, escudriñando el entorno. Las sombras parecían haberse aposentado más allá de mi campo de visión. Y entonces lo noté. Un libro abierto en el altar, justo en medio de las ofrendas. Era el mismo diario que había encontrado en la biblioteca. Sin pensarlo, me acerqué. Mis manos temblorosas lo tomaron con cuidado. ¿Qué estás buscando? La voz resonó a mi espalda y me di vuelta de golpe. No había nadie, solo el eco de esa voz en la penumbra. Me estremecí. Abrí el diario. La luz de la luna lo iluminó con un resplandor tenue. Las páginas estaban llenas de anotaciones apresuradas, garabatos que parecían más un llamado a la ayuda que un relato. A medida que leía, una sensación de urgencia me invadió. Había fragmentos sobre rituales, sobre una presencia atrapada en el tiempo. Y había un nombre que aparecía repetidamente: el susurrador. Recordé lo que Marisol me había contado de ese ser. Un espíritu que se alimentaba de los miedos y las tristezas de aquellos que invocaban a los muertos. Sentí una oleada de terror y recordé la figura de Ana Lucía. Era ella una víctima de El Susurrador. De pronto, un frío intenso me envolvió. El aire se volvió pesado y una risa sombría resonó en el aire, provocando que mis pelos se erizaran. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero no había nadie. La oscuridad se había vuelto opresiva. ¿Te gustaría conocer la verdad?, preguntó la voz, más fuerte esta vez. La sensación de que no estaba solo se hizo evidente. Algo estaba ahí, oculto entre las sombras. No tengo miedo, respondí con más valentía de la que realmente sentía. No quería ser una víctima más. Tenía que enfrentar esto. En ese instante, el libro se cerró de golpe, como si una fuerza invisible lo empujara. El altar tiembló y las flores comenzaron a caer, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubieran existido. La risa se convirtió en un alarido agudo que resonó, retumbando en mi pecho. «Ven conmigo», murmuró el susurrador, mientras las sombras alrededor de la plaza danzaban frenéticamente, acercándose a mí. «Solo así podrás salvarla». Mis instintos de supervivencia luchaban contra la curiosidad. Sabía que si seguía ese camino, no habría vuelta atrás. Pero, por otro lado, sentía que Ana Lucía me necesitaba. Finalmente, tomé una decisión. «¿Qué necesitas de mí?», grité. En respuesta, la risa se desvaneció, dejando un eco en el aire que parecía burlarse de mi desafío. Todo se oscureció una vez más, y sentí que algo me sujetaba con fuerza. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, me vi transportado a otro lugar. Las sombras giraban a mi alrededor, convirtiéndose en figuras humanas que parecían llorar y reír al mismo tiempo. El altar, el pueblo, todo había desaparecido. Ahora estaba en medio de un ámbito desconocido, y realmente no sabía qué podía pasarme. El susurrador había cumplido su promesa. Había cruzado a otro plano. ¿Sería yo el siguiente? Capítulo 5. La oscuridad me rodeaba. El aire era denso y parecía vibrar con una energía extraña.
Intuí que ya no estaba en la plaza. Había cruzado un umbral, pero no sabía a dónde me había llevado. La experiencia era completamente aterradora. A mi alrededor, las figuras se disolvían y reformaban en un mar de sombras. Podía escuchar sus lamentos, susurros de desesperación que se entrelazaban entre risas y murmullos ininteligibles. ¿Qué es este lugar?, murmuré, sintiendo que mi voz se perdía en el vacío. Las sombras se acercaban, danzando alrededor de mí, sus formas cambiando constantemente. De pronto, vi un destello de luz que emergía desde el fondo de lo que parecía una cueva oscura. Sin pensar, me dirigí hacia ella. Cada paso era una lucha contra el miedo que me anclaba al suelo, y a pesar de mi incertidumbre, sabía que no podía quedarme ahí parado. Llegué al borde de la luz. Lo que vi me dejó helado. Una serie de espejos aguardaban en la penumbra, cada uno reflejando escenas diferentes. Vi a Ana Lucía, sus ojos tristes y su expresión de angustia. El susurrador estaba a su lado, riendo, alimentándose de su dolor. Mi corazón se aceleró. «Ana Lucía», grité, pero las palabras no parecían llegar a ella. Ella me miraba, sin poder verme realmente. El sufrimiento en su rostro rompía algo dentro de mí. «Cada historia tiene un precio», volvió a decir la voz del susurrador, emergiendo de las sombras detrás de mí. «¿Estás dispuesto a pagar por la verdad? ¿Qué quieres de mí?». Me volví, tratando de desviar la mirada de los espejos. «No quiero nada de esto». «Eres el elegido», continuó. «Tu miedo, tu valentía, todo es parte del juego. Para liberar a Ana Lucía, debes enfrentarte a tus propios recuerdos». Mis recuerdos, la sola idea me aterraba. Sabía que había momentos oscuros en mi pasado. Momentos que había enterrado. Pero no tenía tiempo para dudar. Las sombras empezaron a cobrar forma, como si esperaran que yo eludiera la verdad. Sin advertencia, una de las figuras se abalanzó hacia mí. Era un viejo conocido, alguien de mi infancia. «Nunca estuviste ahí para ayudarme», me acusó. La voz era familiar. Un amigo que había perdido, alguien cuyo sufrimiento había llevado conmigo todo este tiempo. «No, eso fue hace años», grité, pero su mirada seguía retumbando en mi cabeza. Las sombras se movían al compás de mi agitación, la atmósfera se tornaba en un torbellino de emociones y ecos dolorosos. «No puedes ocultarte de ti mismo. Si no enfrentas lo que has perdido, no podrás salvar a los demás». Sonó la risa del susurrador, que resonaba cada vez más fuerte bajo la ruidosa tormenta de mis pensamientos. De repente, el espejo más cercano a mí iluminó otra escena. Esta vez vi a mis padres, sus rostros preocupados. Recordé aquella última noche, el miedo en sus ojos cuando partí sin decir adiós. «¿Estás listo para hacer lo que es correcto?», preguntaron al unísono. Todo se mezclaba en un caos doloroso. Entonces, comprendí que la respuesta a mi dilema estaba en enfrentar mis propios fantasmas. «Está bien», murmuré, sintiendo que la determinación empezaba a crecer en mi interior. «Haré lo que tenga que hacer». Un eco se propagó, y con ello las sombras se arremolinaron a mi alrededor. Fui arrastrado hacia el espejo que reflejaba mi mayor temor, y su propia imagen emergió de él. «Podrás soportar la verdad», me gritó. «Nunca lo sabré hasta que lo intente», respondí, mientras el frío me envolvía de nuevo. Era el momento de enfrentar mi pasado y descubrir el costo de liberar a Ana Lucía. Estoy aquí, debatiéndome entre el miedo y la esperanza, pero estoy listo. Capítulo 6. El espejo brillaba intensamente, casi deslumbrante. Sentí que mi corazón se aceleraba a medida que me acercaba. Mi reflejo me observaba con ojos vacíos, como si la tristeza lo hubiera consumido por completo. No sabía qué esperar, pero un impulso me empujó hacia adelante. De repente, me encontré en una habitación familiar, con paredes adornadas de fotos que recordaban momentos felices. Era mi hogar, pero todo parecía diferente. Las risas y el calor de las memorias estaban reemplazados por un silencio helado. Escuché una puerta crujir. Me volví, y ahí estaba. Era yo, a los 10 años. En ese recuerdo estaba sentado en el suelo, llorando. Miraba una carta arrugada en mis manos. La angustia en mi rostro era real. No puedo perderlo», sollozaba mi yo más joven. Mis ojos se llenaron de lágrimas al darme cuenta de que estaba recordando el día que mi amigo Matías se había mudado. Nunca entendí del todo por qué no hice nada para retenerlo.
Así se encarna. ¿Qué significa? ¿Por qué? Este día era uno de los más dolorosos de mi infancia. Nunca entendí del todo por qué no hice nada para retenerlo. Matías, a su lado, se veía triste pero decidido. Es mejor así. La imagen se desvaneció, dejándome solo de nuevo en aquella habitación vacía. Sabía que tenías miedo de perderlo. Resonó la voz del susurrador, burlándose. Esa culpa sigue contigo. No solo pesa sobre tus hombros. Eres una sombra de lo que podrías haber sido. No, eso no es cierto, respondí con rabia. Pero la verdad me golpeó. Era como si una parte de mí hubiera estado huyendo de esta realidad todo este tiempo. Las imágenes empezaron a girar, formando otra escena. Vi a mis padres nuevamente, esta vez discutiendo. El tono de sus voces era elevado, pero no comprendía lo que decían. La tensión era palpable. De pronto me vi a mí mismo como un adolescente, encerrado en mi habitación, ignorando sus gritos. Si tan solo hubieras salido, murmuró una voz familiar. ¡Cállate!, grité, tratando de desviar mi mirada. Pero el recuerdo se apoderó de mí. Sabía que me había alejado, que había dejado que el miedo a enfrentar la verdad me detuviera. Si tan solo hubiera tenido el valor de hablar y preguntar, tal vez habría cambiado el rumbo de todo. Hasta que enfrentes lo que has ignorado, no podrás avanzar, dijo el susurrador, más cerca que nunca. Respiré profundamente. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él, respondí, firme. Mi rabia se transformó en una energía renovada. Lo que no hice, no lo repetiré. Esa determinación me llevó a la siguiente imagen. Las sombras me arrastraron a un recuerdo que nunca pensé ver. La noche en que perdí el control por completo. La fiesta. El accidente. La culpa que arrastré durante años. Las risas de mis amigos. El sonido del vidrio rompiéndose. Y luego, la oscuridad. Esta es la verdad que has estado evitando. Resonó una voz dentro de mí. Casi una advertencia. Ya no tengo miedo, dije, tratando de solidificarme. No podía dejar que el terror interfiriera. Me preparé para un nuevo paso. La voz del susurrador se tornó más fuerte y burlona. Y si vuelves a caer, la historia no termina aquí. Entonces todo se oscureció. Un frío penetrante me envolvió, y sentí que caía en un abismo. Los gritos se desvanecían, pero mi determinación seguía viva en mi pecho. El costo de liberar a Ana Lucía era cada vez más claro. Cuando aterricé en un lugar nuevo, todo cambió. En la penumbra vi una figura familiar. «¿Eres tú, verdad?», pregunté, el corazón latiéndome con fuerza. Pero antes de que pudiera continuar, la sombra se movió y los contornos cobraron vida, revelando un rostro que nunca esperé encontrar. «No puedes escapar de mí», dijo con un tono helado. Era yo mismo, pero en una versión más oscura y perdida. Y ahora tenía que enfrentarme a mí mismo. Capítulo 7. La sombra me miraba con ojos llenos de vacío. Su expresión era una mueca que mezclaba tristeza y desesperación. «Te he estado esperando», dijo, y su voz era como un eco distante de mis propios pensamientos. «No puede ser yo», respondí, aunque sabía que lo era. Era una versión deteriorada, desgastada por el tiempo y el sufrimiento. Hombres y mujeres a los que conocía recorrieron mi mente mientras la figura empezó a acercarse. «Soy lo que dejaste atrás», continuó, su voz resonando íntimamente en mis oídos. «Todos esos momentos que ignoraste, cada dolor que decidiste ocultar. Esto es lo que queda, un reflejo de tus fracasos». La rabia y la angustia comenzaron a crecer en mí. «No tengo que quedarme aquí contigo», respondí, intentando encontrar mi fuerza. «No soy ese niño que lloraba en el suelo, ni el adolescente que se aisló. He venido a enfrentar mi pasado». Rió, un sonido desgarrador. «Enfrentar tu pasado no es tan fácil. No puedes simplemente decidir soltarlo. Está contigo en cada paso que das». La sombra se acercó más, y pude sentir su aliento helado sobre mi piel. «¿Qué demonios quieres?», le pregunté,
con la voz temblorosa pero decidida. La verdad de sus palabras me pesaba, pero estaba decidido a no dejar que me hundieran. Quería escapar de esta prisión emocional. «Quiero que sientas lo que yo siento», dijo, extendiendo su mano hacia mí. En su palma vi la imagen de Matías, de mis padres, de la fiesta, de cada momento de culpa que había acumulado. «Quiero que reconozcas lo que te detiene, lo que te mantiene atrapado». Los recuerdos comenzaron a arremolinarse a nuestro alrededor. Era abrumador. Vi las caras de aquellos que había perdido, sus miradas de desilusión. El dolor se intensificó. «Basta», grité, tratando de afrontar el caos que me rodeaba. «Es hora de mirar el pasado de frente. ¿Estás listo para aceptar quién eres realmente?» La figura era un abismo en sí misma, y en sus ojos vi el reflejo de mi miedo. Aquella conexión incomprensible me desgastó. «No puedo cambiar lo que he hecho», respondí con cansancio, «pero puedo hacer algo en el presente. Puedo ser mejor». «¿Puedes de verdad?» La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de la duda, de la desconfianza. «Lo intentaste antes. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente?» A medida que sus palabras retumbaban en mi mente, una parte de mí se rebeló. «No puedo dejar que me controlen más tus miedos. He perdido tanto ya. No me detendré ahora». De repente, el espacio a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las imágenes de mi vida se desvanecían y cambiaban, como una tormenta arrastrando recuerdos. La sombra lanzó un grito, pero era un grito mío, un eco de angustia que yo había contenido durante demasiado tiempo. «Despierta», grité, y las sombras empezaron a retroceder. «No puedo seguir atado a ti». El rostro de la figura se distorsionó, en una mezcla de furia y tristeza. «No puedes escapar de ti mismo. Siempre estaré contigo». Las sombras finalmente comenzaron a desvanecerse, pero su amenaza permanecía como un eco en el aire. Cuando sentí que ya no podía sostenerlo más, un destello brilló ante mí y caí una vez más en la oscuridad, pero esta vez me sentí más ligero. En ese caos había encontrado una chispa de esperanza. Y con esa chispa supe que la batalla no había terminado. Era solo el comienzo. Capítulo 8. Desperté de repente, el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad se disolvió lentamente y mis ojos se ajustaron a la penumbra. Estaba en mi habitación, pero el aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Tomé una respiración profunda, tratando de aferrarme a esa chispa de esperanza que había encontrado en el abismo de mi mente. Me levanté, aún tembloroso. Este nuevo día parecía igual a los otros, pero sabía que algo había cambiado. La sombra estaba detrás de mí, aunque ya no la podía ver. La sensación de su presencia era una ola fría que recorría mi cuerpo. Tenía que hacer algo, enfrentar lo que había dejado atrás de una vez por todas. Decidí ir a la celebración del Día de Muertos en el barrio. Era un ritual que había evitado durante años, un recordatorio de la vida que había perdido y de aquellas personas que nunca volverían. Sin embargo, hoy no podía permitirme huir. Tenía que enfrentar mis recuerdos. Las calles estaban llenas de color y sonido. Las ofrendas adornaban los altares y había risas mezcladas con el canto de las memorias. Sin embargo, a medida que caminaba, esos momentos felices me llegaban con un sabor amargo. Me encontré buscando cada rostro, esperando ver a los que había perdido. Matías, mis padres, todos esos seres queridos se agolpaban en mi mente. De repente, vi un altar que me resultaba familiar. Era el dedicado a Matías. Me acerqué, sintiendo la presión en el pecho. Su foto estaba allí, con flores amarillas y velas encendidas. Las lágrimas amenazaban con derramarse mientras recordaba su risa y el abrazo cálido que siempre me ofrecía. «Lo siento, Matías», murmuré. «No estuve allí cuando más me necesitabas. La sombra de mi culpa se cernía sobre mí, pero esta vez me sentía más fuerte. No podía cambiar el pasado, pero lo que podía hacer era honrar su memoria».
Entonces, entre la multitud, vi una figura familiar. Era Clara, la hermana de Matías. Nunca había tenido el valor de enfrentarla después de su pérdida. Mi estómago se revolvió, pero di un paso hacia adelante. Cuando nos encontramos, ella me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. ¿Cómo estás?, pregunté, incapaz de ocultar la pena en mi voz. Sobreviviendo, respondió. Su tono era suave pero directo. He pensado mucho en Matías últimamente. Su mirada se endureció. ¿Por qué nunca viniste a verme? No sabía cómo hacerlo. Me sentía tan culpable. La voz se me quebró. No podía seguir ocultando mis sentimientos. Siempre quise disculparme. No fui un buen amigo. Hay cosas que nunca entenderé, dijo Clara, el dolor marcando sus palabras. Pero es bueno verte aquí. El Día de Muertos nos conecta con quienes hemos perdido. Mientras hablábamos, las sombras de mis recuerdos comenzaron a moverse. La culpa y el dolor eran el telón de fondo de nuestra conversación, pero había un nuevo sentido de conexión. No estaba solo. Al final de la charla, cuando ambos compartimos algunas risas y lágrimas, entendí que aunque la sombra siempre estaría conmigo, no tenía que ser su prisionero. La resignación se estaba desvaneciendo, y en su lugar comenzaba a florecer un sentido de reconciliación. Entonces, mientras nos despedíamos, algo captó mi atención. Noté un rincón del altar donde una vela parpadeaba intensamente. Me acerqué, y ahí fue cuando lo vi. Un pequeño objeto brillando entre las flores. Era un colgante que pertenecía a Matías. Mi corazón se detuvo. La conexión no era solo con el recuerdo de Matías, era una señal, una advertencia. ¿Por qué estaba ese colgante aquí, en un lugar que había sido parte de mi pasado? Debía averiguarlo. No podía dejar que la sombra volviera a atraparme. Así, con una nueva determinación, dos preguntas me rugieron en la mente. ¿Qué había sucedido realmente con Matías? Y, lo más importante, ¿estaba yo listo para descubrir la verdad? Capítulo 9. El aire fresco de la noche me envolvía mientras avanzaba hacia el altar. La multitud se dispersaba, pero yo me sentía atraído por el brillo del colgante. Mi mano temblorosa se extendió hacia él, mientras una oleada de recuerdos inundaba mi mente. ¿Cómo había llegado allí? La sombra de mis miedos se manifestaba, advirtiéndome que ahondar más en este misterio podía ser peligroso. Mientras lo recogía, un escalofrío recorrió mi espalda. El colgante era una pieza simple, pero estaba cargado de significado. Era un pequeño fénix, símbolo de renacimiento. Matías, ¿por qué esto ahora?, murmuré en voz baja. Una parte de mí quería dejarlo caer, pero sabía que no podía huir de esta oportunidad de enfrentar mi pasado. ¿Qué tienes ahí? La voz de Clara me hizo dar un salto. La miré, sintiendo la urgencia en su mirada. Su curiosidad era genuina, pero mi rostro seguramente reflejaba confusión y miedo. Es el colgante de Matías, expliqué, sosteniéndolo entre mis dedos. No sé cómo llegó aquí. Era muy importante para él, dijo Clara, con un destello de nostalgia en sus ojos. Siempre creí que simbolizaba la esperanza de que algún día nos volveríamos a ver. Su voz era un susurro, pero cada palabra resonaba en mí como un eco. La noche se tornó densa, y la luz de las velas parecía danzar a nuestro alrededor, como si estuvieran tratando de comunicarse. ¿Te gustaría quedarte un rato más?, le pregunté, sintiendo que esta era una oportunidad de profundizar en el misterio. Clara asintió, y ambos nos encontramos en una esquina del altar. Hablamos de recuerdos, de risas, y de lo que había sido perder a Matías tan repentinamente. Mientras hablábamos, sentí que el colgante en mi mano emitía una energía suave, como si quisiera guiarme hacia la verdad. «Sabes, Matías siempre hablaba de esa leyenda», dijo Clara, tras una pausa, «la de las almas que regresan en el Día de Muertos para encontrar paz. Algunas personas creen que pueden comunicarse con ellos».
A medida que sus palabras flotaban en el aire, un escalofrío recorrió mis brazos. Era un concepto que siempre había considerado irrelevante, pero hoy la idea cobraba sentido. ¿Qué crees que querría decirnos?, pregunté, el nudo en mi garganta apretándose con cada sílaba. Las últimas semanas antes de su muerte, él parecía muy angustiado. No me lo dijo, pero supe que había algo más. Tal vez no encontró la paz que buscaba. La tristeza en su voz me llegó al alma. Mi mente comenzó a formular preguntas. Había algo oculto detrás de su muerte. Un ruido atrajo mi atención. Miré hacia el altar y vi que una de las velas estaba titilando con fuerza, como si alguien invisible estuviera soplando sobre ella. ¿Viste eso?, pregunté en voz baja, sintiendo cómo la tensión se apegaba a cada rincón de mi ser. Sí, respondió Clara, apretando su mano. Su voz temblaba. Esto se siente extraño. Un nuevo sentido de urgencia emergió en mí. No podía dejar que esta oportunidad se desvaneciera. Tenía que profundizar en el misterio de Matías. Mientras la multitud seguía celebrando en la distancia, la sombra de mis dudas se transformó en una decisión. Con el colgante en mi mano y el eco de las palabras de Clara en mi mente, me volví hacia ella. Necesitamos averiguar qué pasó. No puedo volver a dejar que la sombra de Matías me atrape. Voy contigo, dijo ella, su voz firme, aunque temblorosa. Es tiempo de descubrir la verdad, pase lo que pase. Mientras nos alejábamos del altar, el aire se volvía más pesadizo. La búsqueda de respuestas había comenzado, y una certeza se formó en mi corazón. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Una racha de frío me recorrió, y al mirar hacia atrás, vi una sombra desvanecerse entre las flores. ¿Era Matías? ¿Era la sombra de mis temores? La pregunta quedaba en el aire, pero una cosa era clara. Estábamos en el camino hacia lo desconocido. Capítulo final. El aire en el camino hacia la casa de Matías estaba cargado de un silencio inquietante. Clara y yo caminábamos juntos, cada uno lidiando con sus propios miedos al enfrentar lo desconocido. El colgante brillaba tenuemente en la oscuridad, como una brújula que guiaba mi corazón hacia la verdad que tanto temía. Al llegar, la casa estaba desierta, el jardín crecido y descuidado, como un recordatorio de los días que habían pasado desde que Matías se había ido. Los ecos de nuestras risas y juegos parecían aún resonar entre las paredes, recordándonos que el pasado no se olvida simplemente porque queramos. Clara miró hacia la entrada. Nunca imaginé que volvería aquí, susurró, y me di cuenta de que para ambos este era un retorno cargado de recuerdos. Empujé la puerta y rechinó, como si también estuviera gritando por todo eso que se había perdido. El interior estaba cubierto de polvo, pero a cada paso recordaba fragmentos de la vida que habíamos compartido. La sala de estar, el viejo sofá donde solíamos sentarnos a soñar e imaginar futuros. Él tenía un diario, dije, intentando romper el silencio. Siempre escribía sobre lo que pensaba. Quizás había algo que no entendimos. El sentido de conexión que sentía con Matías me empujaba a buscar, mientras Clara asintió, comprendiendo mi necesidad de abrir las viejas heridas. Me dirigí al cuarto que había sido de Matías, en la parte de arriba. La habitación se sentía conservada en el tiempo. Sus libros aún estaban en perfectas estanterías, sus objetos dispuestos como si él pudiera regresar en cualquier momento. Me acerqué a su escritorio, cubierto de polvo, y debajo de una pila de hojas encontré un diario viejo. Su nombre estaba grabado en la tapa con una caligrafía que recordaba bien. Cuando abrí el diario, el aroma del papel y la tinta se mezcló con el polvo del tiempo. Las páginas estaban llenas de historias sobre su vida, pero también de sus pensamientos más oscuros. Había notas sobre sus miedos, inquietudes y una obsesión creciente con algo que no podía comprender, la idea de que estaba destinado a no encontrar la paz. A menudo siento que hay algo más allá que me espera, algo que no puedo alcanzar. Leí en voz alta, y el escalofrío que recorrió mi espalda me recordó que esas palabras contenían más que una simple frase. ¿Qué crees que quiso decir?, preguntó Clara, leyendo sobre mi hombro. Sentí la necesidad de buscar más detrás de las palabras, de entender la conexión entre todo lo que habíamos vivido y su eventual desenlace. Era su destino buscarnos a todos al mismo tiempo, como si su angustia nos uniera de nuevo, pero en el dolor. De repente, el colgante comenzó a vibrar en mi mano, y un soplo de aire helado pasó por la habitación. Clara y yo nos miramos, y la conexión entre nosotros se fortaleció en aquel instante. «Matías, ¿estás aquí?», pregunté en voz baja, casi sin aliento.
sintiendo que la presencia de aquel niño atrapado en la habitación se hacía palpable. Una sombra se deslizó a través de la pared y se hizo más densa, materializándose en una figura familiar. «¿Por qué viniste?», resonó la voz de Matías, profunda y distante. Vi su rostro, las lágrimas llenando mis ojos mientras el colgante temblaba con vida. «No sé cómo hemos llegado hasta aquí», respondí, mi voz quebrándose, pero no quería dejar que el dolor permaneciera. Sabía que había algo más. Clara a mi lado asintió, dándole fuerza a mis palabras. «Eras importante para mí», aseguré. «Nunca debí olvidar tu risa, lo que representabas». «Lo sé», dijo con tristeza, «pero hay una carga que trajiste contigo, algo que no has enfrentado. Tienes que aceptar tu dolor para liberarme». Era una verdad espantosa. Me di cuenta de que la batalla con mi sombra no estaba solo sobre mí, también significaba la redención de mi amigo. «No quiero seguir arrastrando este peso para siempre», respondí, y al sentirlo por primera vez como una liberación, el hielo que me envolvía comenzó a desvanecerse. «Si lo enfrentamos juntos, podremos lograrlo». La voz de Clara se alzó con determinación, y juntos sentimos la presión del pasado. De repente, el espacio se distorsionó, y todo se volvió en blanco y negro, como si estuviéramos atrapados en un antiguo recuerdo. La risa de Matías comenzó a resonar en el aire, y su figura se volvió más etérea. «Deja de lado la carga», me instó, mientras la habitación danzaba. «Deja que sea parte de ti, no una prisión». Las sombras comenzaron a girar a nuestro alrededor, reforzando el sentimiento de libertad. El diario brilló en mis manos, ahora revelando páginas en blanco, como un nuevo comienzo. Con cada palabra que dije, cada recuerdo que enfrenté, las sombras se desvanecían lentamente. Es hora de dejar ir, de encontrar la paz. Una luz envolvió nuestra presencia, transformando el entorno. Cuando la oscuridad finalmente se disipó, la figura de Matías se desvaneció con una sonrisa, y sentí como si algo dentro de mí se liberara. Me desperté de nuevo, en el altar del pueblo, todas las almas que había sentido alrededor en un suave murmullo. Nunca supe si lo que viví fue real, o si mi mente había creado esa experiencia para ayudarme a sanar. Pero la paz que sentía ahora era innegable. Clara se acercó, su mirada reflejaba esperanza. ¿Lo encontramos? No sabía el costo de este viaje. Las respuestas permanecían entrelazadas en el misterio. «Tal vez», respondí, buscando en el horizonte. «Pero ahora creo que cada alma tiene su historia, que sus sombras nos guían y nos unen». Mientras el sol salía, dejando caer su luz dorada sobre el pueblo, un sinfín de preguntas aún me aturdía, pero no me importaba. Lo que sí sabía era que aquellos recuerdos eran parte de mí, y que, un año después del Día de Muertos, había encontrado más que respuestas. Habíamos comenzado a volver a vivir,